Hola, esto es, y ahora que, historias que transforman, y enseñan a vivir con fe, a propósito. Cada episodio te acerca un paso más. Dilo conmigo, ¿y ahora qué? Hola, bienvenidos a estos y ahora qué. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual compartirá con nosotros su historia y nos va a comentar cómo comenzó a caminar con Cristo. Hermano, ¿cómo de bienvenido? Amén, gracias mi hermano, gracias por esta agradable invitación que Dios nos ha permitido conectarnos y de esa misma manera poder ser de edificación unos a otros. Muy bien, bueno, antes de ir a la respuesta, ¿no? Déjeme decirle para la audiencia que agradable audiencia también que tiene. Mi nombre es Francisco Marroquín, soy de Guatemala, residiendo acá en Maryland, ¿no? Realmente la conversión, ¿verdad?, que ha surgido en mí es una obra de Dios que ha venido llevándose a cabo, ¿verdad?, usando Él su gracia, su misericordia. Y bueno, yo vengo de un hogar cristiano, mi papá es pastor, pero ese hecho, pues no, o sea, el hecho de ser pastor no nos da a nosotros por herencia la salvación o por una cuestión de un automatismo, sino que cada ser humano debe de tener su encuentro con el Señor también y reconocer su condición. Y bueno, allá por el 2006 propuse, bueno, hablando con mi papá, le digo, papá, quisiera viajar a Estados Unidos. Y bueno, mi padre buscó los recursos para que yo pudiera llegar hasta acá. En algún momento, como cualquier persona que viene acá a esta nación, viene por cuestiones, ¿verdad?, materiales, pero en medio de todos los logros materiales que uno puede tener, realmente lo que yo pude encontrar acá fue algo más grande que algo material, y fue encontrar la salvación, ¿verdad? Y dado a eso, es algo que me llama mucho la atención para ahora mismo también, en mi caso, impulsarlo, pero quiero venir a eso. ¿Cómo Dios obró en mi vida para que yo llegara a esa conversión? Fue una obra divina donde Dios usó a hombres para que me proclamaran el Evangelio. Y dado que por exponerme al Evangelio se me abrieron mis ojos espirituales y pude darme cuenta de la condición en que yo me encontraba, y a la misma vez pude darme cuenta, ¿verdad?, que solamente en Cristo tenía la oportunidad de poder ser redimido y ser perdonado. ¿Cuál fue tu primera experiencia o tu encuentro con Cristo? Hubieron cambios muy importantes. Antes de llegar a tener ese encuentro hermoso con nuestro Señor, yo vivía con mi esposa, bueno, ¿verdad?, en aquel tiempo teníamos una vida nada más libre, ¿no? Y realmente, si hay algo que puedo, y lo testifico ahora mismo también, es que nuestra vida era un caos. Definitivamente era un caos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos a dónde regirnos, no había nada a donde nosotros pudiéramos llegar. Entonces, nuestra relación que teníamos con mi esposa era a ver quién era el que toma el control. O sea, no había aquello, como decía el apóstol Pablo, que cada uno se sometiera uno al otro bajo el temor de Dios. O sea, no había temor de Dios. Y ese fue un conflicto terrible donde nosotros ya echábamos todo por la borda. Pero cuando venimos y tenemos ese encuentro con el Señor, nosotros empezamos bueno, ese día fue un día maravilloso porque los dos entregamos nuestras vidas al Señor en ese mismo día, por medio de ese mismo mensaje que Dios trajo a nuestras vidas usando al instrumento de esa noche. Y de ahí para acá nosotros vimos cómo Dios empezó a forjar en nosotros una nueva visión, una nueva idea de realmente cuál debería ser la postura de un hombre, de una mujer que ha tenido un encuentro con el Señor, algo como lo dice el apóstol Pablo igual en 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, de ahí para acá, nuestras vidas, o sea, nosotros, y hablo en plural porque tanto mi esposa como yo tuvimos un cambio radical. Aunque claro, Dios no termina de hacer la obra aún todavía, porque como dice igual el apóstol Pablo, que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Nosotros somos un proyecto en las manos del Señor, pero sí podemos testificar de la grandeza de Dios en nuestras vidas, porque ya no somos aquel mismo hombre, aquella misma mujer de los años 11, ¿verdad?,
porque en el 2011 nosotros entregamos nuestra vida al Señor, y ese día de verdad que sucedió algo maravilloso donde pudimos sentir el Espíritu Santo, pudimos ver cómo la palabra de Dios penetraba en nosotros. Y aún en ese entonces había cosas que no las asimilaba todavía, pero yo en mi oración le decía: Señor, ¿cómo yo puedo saber que tú me has perdonado? Señor, ¿cómo yo sé que hoy soy tu hijo? ¿Cómo yo sé que realmente ahora yo soy una nueva criatura? Es una pregunta que yo creo que cada creyente debe de hacerse. Y hay respuesta para ello. Hay respuesta para ello, porque luego nos damos cuenta que en Romanos capítulo 8 encontramos cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese testimonio que da el Espíritu Santo a mi vida de que soy hijo de Dios es donde empieza a redarguirme a mí. Empieza a redarguirme, empieza a llevarme al punto donde yo debía de humillarme y reconocer mi condición, las malas acciones que yo había hecho en un pasado. Necesitaba ahora tener un cara a cara y venir y poder remediar ese problema, o reconocer que tenía o había cometido esas equivocaciones, y por ende pues acudir y pedir perdón a aquellas personas que en algún momento yo había afectado. Entonces, de ahí para acá, esa es una de las cosas que yo testifico. ¿Por qué? Porque humanamente uno no está dispuesto a pedir perdón. Eso es humillante. Al ojo del hombre es humillante. Pero no cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene, realmente es difícil. O sea, uno pelea, pero el Espíritu Santo nos está dando la fortaleza, la convicción. ¿Por qué? Porque el perdón, el reconocer las situaciones, es una llave a la libertad. Y eso fue una de las cosas que yo pude testificar en aquellos años, y lógicamente que en el transcurso del tiempo seguimos viendo cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas también. Para ti, ¿qué fue lo más difícil? Yo creo que la parte más difícil que me llevó un tiempo, la arrogancia, porque tenía una actitud muy, muy, muy orgullosa, y esa parte realmente Dios tuvo que trabajar conmigo, porque incluso, y lo digo de esta manera, siendo creyente con convicciones claras, me estaba costando someterme al liderazgo de la iglesia, dejarme enseñar. Dios tuvo que tratar conmigo de esa manera. Incluso me jactaba me jactaba de la ignorancia que yo mismo tenía, pensando que era sabio, y la Biblia misma nos dice, ¿verdad?, que señala a aquel que es sabio en su propia opinión, ¿no? Entonces, y desgraciadamente en ese momento fue una de las áreas de mi vida donde me costó entender que Dios era el que debería moldear todo. Mente, verdad, mi mente es, como dice el apóstol Pablo, que debemos de renovar nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la buena voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, yo creo que la arrogancia, y lógicamente cuando hablo de la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, ahí se desencadenan muchas cosas que nos va a perjudicar, si no de la entrada en la salida. Entonces, eso pude darme cuenta, pero no es que me impresiona, porque esa es una raíz de la naturaleza caída. Pero gracias sean dadas a Dios ahora, pues Dios ha trabajado toda esa área en mi vida, y puedo darme cuenta. Cuando el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, por ejemplo, allá en Efesios capítulo 5, verso 18, cuando habla, ¿verdad?, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y bueno, en lo que el apóstol Pablo quiere dar a enseñar, o está dándole a entender a su audiencia, es que seamos guiados por el Espíritu. Y si nosotros nos damos cuenta que cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a convencer incluso de pecado, porque nosotros como creyentes, ¿verdad?, que estamos en ese proceso de santificación progresiva, pecamos también, pero ya no lo hacemos bajo una postura de deleite, sino que en nuestro anhelo, por ejemplo, en mi caso, mi anhelo diario es honrar a Dios en todo lo que hago, y no me justifico por la naturaleza, sino que hay mil maneras de pecar, ¿no? O sea, es una forma de decir, y
pero el anhelo nuestro, como dijo el apóstol Pablo, es sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces ha venido mi oración: Señor, ayúdame a que yo pueda ser ese hombre que manifieste tu gracia y que otros puedan ver lo que tú puedes hacer en un hombre común y corriente, ¿no? Me he podido sentir alegre porque he escuchado las expresiones de personas que han dicho: realmente Francisco es una persona diferente a lo que le conocemos, ¿no? Y eso solo se lo debemos a Dios, porque eso no es algo que pasa en nosotros. Nosotros podemos tener buenos modales, podemos tener valores ahí, humanamente podemos tener, pero no se trata de esos valores, sino que la transformación que surge, ¿verdad?, en el interior del hombre, y de esa manera pues el hombre puede ser transformado. Y eso es lo que he podido darme cuenta, ¿verdad?, en estos tiempos de vida cristiana que estoy teniendo. Háblanos de tu ministerio. Bueno, hoy por hoy yo estoy ejerciendo la labor, ¿verdad?, como pastor. Estamos en el ministerio pastoral. Y yo fui formado en la iglesia del Nazareno Jesús Te Ama, acá en la comunidad de Easton, Maryland. Ahí fui formado porque, como le digo, aunque yo vengo de un hogar cristiano, yo nació mi vida espiritual en esta congregación. Pero bueno, para avanzar al punto, después del tiempo, una de las cosas que puedo tener bien presente es que yo sentí un hambre por la palabra, y buscaba las formas de cómo aprender, cómo capacitarme. Yo decía, no creo que la palabra, yo sé que hay más que yo necesito saber. Y entonces empecé a rebuscarme, a aprender a someter. Aquella arrogancia que tenía al principio, que no me dejaba enseñar, ahora empieza a surgir un hambre en mí, porque eso ya Dios había trabajado en mí. Entonces esa hambre que Dios pone en mí ahora me lleva a querer conocer, y no estaba llevando todo esto con el fin de que yo tenía puesta la mirada en el ministerio pastoral, porque no es cierto. Yo no estaba por nada de eso, sino que yo sentía un hambre. Pero ahora lo entiendo, que esa hambre que Dios estaba poniendo en mí era porque ya Él sabía que había un llamado en mí, pero era cuestión de tiempo para que saliera a la luz, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que la gente empezó a verme como líder, porque esa es una de las cosas que vemos en el ministerio. El líder no es aquel que quiere ser líder, sino el líder es aquel que Dios le ha dado gracia, y esa misma gracia permite que otros lo vean y de esa manera puedan seguirle. Entonces, de esa manera, pues, cursamos varios años estudiando, formándonos en diferentes puntos teológicos, ministeriales, hasta que llega el punto donde la iglesia misma y los pastores de la iglesia dicen: ¿sabes qué, Francisco? Tú tienes el llamado al pastorado. No sé si tú te has dado cuenta, pero tienes el llamado y necesitamos ahora, que tú tengas una convicción acerca de esto, ¿no? Y sí, yo de alguna forma lo sentía por dentro, pero es como que uno se pone temeroso, ¿no? ¿Será que reconocemos este llamado? Porque, o sea, es una palabra mayor, no es fácil estar en el ministerio, es cosa seria. O sea, yo creo que en mi caso lo que sucedía más eran los miedos a fallarle a Dios. Yo creo que eso es lo que ha surgido en ese trayecto, antes de asimilar el llamado, el miedo a fallarle a Dios, porque uno se ve a sí mismo y uno se ve incapaz, uno se ve impotente de poder llevar a cabo una hermosa labor como el ministerio pastoral, ¿verdad? Y servir a la iglesia, servir a Dios, servir a los hermanos. Bueno, la cosa es que ya me dan en la iglesia, en la denominación nazarena, lo que hacen es dar como una licencia local al candidato, ¿verdad?, que tiene las de pastor, ¿verdad?, auxiliar o copastor. Bueno, se usan muchos nombres, ¿no? Y es como que lo ponen en observación a uno, ahí que uno esté al ladito de los pastores, trabajando con ellos, en formación, ¿no? Y bueno, ya después de 2 años, pues, de haber cursado, se reúne otra vez la iglesia, como decir, a analizar lo que se ha hecho. ¿Qué dicen ustedes, no? Y ellos mismos ahí sacaron sus conclusiones. Creen que podemos extender la licencia a Francisco para que siga su formación, y lógicamente, pues, gracias sean dadas a Dios, la iglesia aprobó. Y ya de ahí, pues,
ya ahora la iglesia pasan a ese candidato, en ese caso a mí, a la denominación, o sea que la denominación ahora sigue el seguimiento. Wow. El seguimiento, la formación, o sea, ya asumimos, ¿no? Y igual manera, ahí he estado trabajando ahora con la denominación, pero a lo que venía es ahora que, y no se trata o sea, el seguimiento que da la denominación o la iglesia es más por formación para que nuestro ministerio sea saludable, o sea, que estemos siendo formados y que la gente con que vamos a tratar sean guiadas de buena manera también. Entonces, ahora pues, o más bien dicho, 3 años atrás ya, ¿no? La iglesia me propone que me veían como un candidato a que fuera el plantador de una nueva congregación, un reto completamente impresionante. Si aceptar el llamado ministerial era difícil, ahora reconocer o aceptar el reto de plantar una obra de cero es otra historia, porque completamente yo puedo considerarme un novato en el tema, pero yo digo, si esto es de parte de Dios, vamos. Porque si esto es de parte de Dios, Dios estará conmigo. Si es de parte de Dios, Dios me respaldará. Si es de parte de Dios, Dios estará haciendo la obra de una manera impresionante. Yo solo tengo que aprender a tener oído. Y bueno, de esa manera pues empezamos. Pero lo que le quería decir, en todos los estudios que yo había tenido, había cursado algunos temas acerca de la plantación de iglesia, y no estaba yo en la labor de pensar, yo quiero plantar una obra. Entonces, si yo le dijera que eso era mi pensamiento, es mentira, porque eso no estaba en mí. Aún no tenía ni idea yo de eso, pero me llamaba la atención conocer el tema. Pero después, cuando ya cae en ese momento, me doy cuenta, esta es la razón. O sea, todo eso me lleva como a juntar los hilos, y me daba cuenta que Dios estaba con anticipación preparándome, porque había un momento específico donde el llamado se iba a ejercer. Ahora, entro yo a ejercer o a plantar esta obra con conocimiento, claro, lleno de temores y todo. Yo tenía una base de cómo quería yo que la iglesia de alguna manera se identificara, y bueno, yo mismo, ¿verdad? Apelando a las escrituras, pidiéndole a Dios, identifiqué la iglesia, ¿verdad? Con un nombre para que ese nombre pudiera transmitir a la gente un mensaje, porque cada nombre de una congregación transmite un mensaje. Ya uno puede saber a cuál es el énfasis de esa congregación. Y entonces, pues, en mi pedirle al Señor, ¿verdad? La identifico, Iglesia del Nazareno, gracia sobre gracia, basado en San Juan capítulo 1. Y de esa manera, ahí donde empiezo a transmitir y a sentar las bases de la iglesia que estamos trabajando. Y yo le tengo bien claro 2 valores a la congregación. En 2 valores: amar a Dios y amar al prójimo. En esos 2 valores estamos sentando la obra. ¿Por qué le digo yo? Si nosotros no podemos amar a Dios, no pretendamos que vamos a poder amar al prójimo. No podemos desarrollar un ministerio si no amamos a Dios y no amamos al prójimo. Nosotros podemos hablar de cualquier ministerio, de cualquier don, de cualquier talento, pero si no tenemos un amor yo lo nombré de esta manera, un amor de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Vertical, horizontal. Entonces, de esa manera, yo trato de guiar a la iglesia mostrándoles realmente a ellos una cara real, no escondiéndome detrás de nada, sino que ahora puedo decir esto, soy un pastor que está con las ovejas, soy un pastor que tiene contacto con las ovejas, soy un pastor que se hace sentir, y otra de las cosas que me caracteriza en ese tema, dada la gracia y la misericordia que he recibido de parte de Dios, es tener paciencia con mis hermanos también, y eso pues me permite que ellos puedan ver en mí realmente un líder donde ellos pueden tener confianza y acudir también. ¿Cuál fue uno de tus primeros retos en la congregación? Yo creo que el reto más grande que yo tuve fue cómo poder saber los tiempos en que yo iba a poder saber realmente las gentes que iban a estar apoyando el ministerio. Ese fue un reto. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está planificando algo nuevo, todo el mundo quiere montarse a la barca. Cuando ya estamos montados, ahí es donde al ratito se empiezan a tirar.
Y ese fue uno de los retos, o sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar de una iglesia organizada, hablar en una plantación, porque ahí es donde nosotros nos multiplicamos, ahí es donde nosotros nos volvemos multiusos, y hasta el día de hoy me sigue sucediendo. Incluso en el transcurso de ese tiempo he podido recibir ¿cómo decir?, el rechazo de algunas personas, ¿verdad?, que tal vez en inmadurez reaccionaron diciéndome, ¿sabe qué, pastor? Ya no sigo más, aquí le entrego todo, ahí se va. Y bueno, o sea, que yo siempre digo, ¿pero qué le voy a decir? Si ha tomado decisión, no le puedo estar rogando, no le puedo estar nada de eso. Si tomó su decisión, pues espero que la haya tomado juntamente con Dios. Pero ¿qué puedo hacer yo en ese momento más que... Bueno, la expresión mía fue, hermano, que Dios me lo bendiga y que me lo siga fortaleciendo. Pero esas palabras realmente impactan mucho a estas personas, porque muchas veces lo que andan buscando es altercar, es como buscar una discusión, pero como Dios nos va dando sabiduría y que lo que nos enseña Santiago, ¿no? Ser prontos para oír, ¿verdad? Y tardos para hablar. Entonces, o sea, yo sí soy de eso, sí. Dios sabe lo que está haciendo, eso yo ahí descanso. Dios sabe lo que está. Si me lo quita, Dios sabe, y si me lo pone, Dios sabe. Eso, yo siempre descanso y gracias a Dios, pues eso me ha mantenido en paz, ¿no? Porque yo no me engancho con los temas, porque yo estoy consciente, cada hermano, cada hermana, cada persona, cada creyente está batallando y muchas veces no puede dominar sus momentos y por ahí va a buscar otro loco para que le haga segunda y entonces todo eso fue uno de los retos que yo me ha servido ese reto para poder tener una madurez en mi persona. ¿Por qué? Porque algo que he aprendido es esto: la debilidad de otro es como un termómetro para mi desarrollo. Si la debilidad de otro me expone, entonces el problema soy yo, no la otra persona. Y de esa manera, pues eso, creo que ese es el reto más grande, ¿no? Saber los tiempos y las personas con que tendría yo que trabajar. Pero gracias a Dios tengo el equipo correcto y Dios sigue agregando gente con que me dice, pastor, yo quiero servir al Señor. Yo le digo, me encanta la idea, vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver si usted de verdad quiere servir al Señor. Hay un proceso que tenemos que hacer, no porque yo lo quiera hacer, sino quiero sentar un precedente para que la iglesia siga creciendo saludablemente. Yo lo que le digo a la gente, porque me han preguntado, pastor, ¿cuáles son los requisitos? Yo lo que le digo es la fidelidad. Y fidelidad, si usted es fiel a Dios, y si usted es fiel también a la iglesia, cuando le hablo a la iglesia, o sea, llega a un contexto general, o sea, a su discipulado, porque yo tengo que formar a la gente. Porque el hecho acá de darle el micrófono a alguien, no es para que suba a hablar cualquier cosa, sino que sea centrado, ¿no? Que sepa realmente lo que va a hacer. Y muchas veces, en el inicio, ha surgido de que, por ejemplo, en el primer año, mi esposa, yo, algunos otros hermanos que nos apoyan de la iglesia que nos envió, bueno, ellos son los que han estado, pero ahora, en el transcurrir del tiempo, ahora, después de que empezamos ya a formar a las personas, yo tengo un discipulado que le llamo, ¿verdad? Incluso es parte de la estructura de la denominación, que se le llama la membresía. Y en esa membresía, pues, hablamos puntos, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra teología, ¿no?, de lo que nosotros creemos, también de las prácticas internas, de cuál debe ser nuestra actitud como creyentes, de las responsabilidades, ¿verdad?, o como miembros de la iglesia, los beneficios que tenemos de ser miembros de la iglesia. O sea, hay un estudio, ¿no? Y como yo se lo explicaba a uno de nuestros hermanos en estos días, probablemente usted hasta sepa lo que le voy a enseñar, pero yo quiero asegurarme que usted sepa. Quiero asegurarme que usted lo sepa. Y de esa manera, pues, nosotros, tanto cuando iniciamos el servicio, cuando cantamos, cuando predicamos, o sea, todo tiene línea, o sea, tiene armonía, no que uno por un lado y otro por otro lado, sino que sepamos nosotros a dónde le estamos tirando. ¿Por qué? Porque también yo lo tuve como experiencia en los inicios. Cada vez que
Por ejemplo, cuando la gente subía y dirigía un servicio, se mencionaba más al diablo que exaltar a Dios. Y yo en ese tiempo dije, no, como eso a veces está sin ánimo, quedaba uno ni hasta para cantar después de tantas cosas que no lo levanta uno para que siga exaltando a Dios, sino que uno se queda pensando, entonces, ¿qué pasó? Entonces, todo eso es una cuestión de formación. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente sea coherente en todo, o sea, en todo el contexto, sea más allá de quién suba y tome participación, tengan una formación y que de esa manera toditos empujemos por el mismo lado. Y esa es la forma que yo le hago, o sea, y lógicamente para que suba una persona, necesito ver su fidelidad, o sea, tanto Dios como la iglesia, y pasar por ese discipulado para asegurarme, ¿verdad?, de que lo va a hacer bien y saludablemente para bendición de la iglesia. Ahora que tienes tú el ministerio, en tu vida familiar, ¿tienes el pastor? ¿Tienes el esposo? Yo trato de separar, o sea, yo soy, antes de ser líder, yo soy padre. Antes de ser pastor, yo soy esposo. Y eso lo tengo claro. ¿Por qué? Porque si no tengo yo el cuidado de ser un padre presencial, sucede de que se rompe la relación en la familia, en el matrimonio. Y yo no sé si usted sabe, pero hay muchos ministerios que perecen porque se inclinan tanto, pero tanto a la iglesia y se nos olvida que la obra es de Dios. Entonces, una de las cosas que yo tengo bien claro es, por ejemplo, tengo un plan con mi familia, pero lógicamente que mi familia anda conmigo también, porque gloria a Dios por eso. Y antes de continuar, algo que quiero resaltar del ministerio es que cuando Dios lo llama a uno, no lo llama solo a uno como hombre, sino que llama a la familia. Pero eso no significa que en mi caso, pues, no puedo decir que llama a la familia. ¿Por qué? Porque mi esposa también abrazó el llamado. No quiere decir que ella es pastora, no, sino que ella apoya y entiende y siente el mismo llamado que Dios ha hecho para mí. Entonces, de ahí para acá, eso me trae una gran paz. Me trae un gran descanso porque ella misma está al pendiente de ayudar en cómo seguimos nosotros avanzando en este ministerio. Pero lo que le iba a decir es, yo me tomo mi tiempo con la iglesia, me tomo mi tiempo con mi familia. Bueno, aunque no lo he hecho por ahora, pero algo que me recomienda es que me tome al menos un tiempo de vacación con mi familia, o sea, para desconectar de toda mi rutina. ¿Para qué? Para poder tener un ministerio saludable, un matrimonio saludable, una familia saludable. Entonces, soy muy, muy presencial con mis hijas. Tengo 2 niñas y un niño. Me solicitan en la escuela, yo estoy con ellos en la escuela. Me toca llevarlas al doctor, yo voy con ellas al doctor. O sea, todo eso yo me involucro. Y eso que me permite que yo tenga una buena relación. Los hermanos me necesitan, yo estoy con ellos, estoy en contacto con la iglesia, porque gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Y nos permite acercarnos a una sola vez en todo el grupo. Y siempre estamos tratando de mantener esa separación, ¿no? Para que no nos inclinemos más para un lado. Ahora, me hace irresponsable no estar, tal vez, porque muchas veces uno se equivoca. No es que la iglesia, yo le sirvo, yo quiero hacerlo todo, servir a Dios de una manera impresionante, y nos dedicamos a la iglesia. Pero hay algo que yo me he dado cuenta: podemos estar involucrados tanto en la iglesia sin servir a Dios. Si hay algo que nosotros podemos, la Biblia nos enseña que una de las cosas que a Dios le agrada es que nosotros le creamos a Él. Es lo que dice el escritor de Hebreo, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando vemos nosotros que, por ejemplo, el propósito que tenía Dios con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, era que las familias del pueblo de Dios pudieran formar a sus hijos. Ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio, ¿verdad? Enfatizando que Él, o sea, quién era Él. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Haciendo el trabajo en casa.
enseñando, repitiendo la palabra, repitiendo las enseñanzas, ¿no? Y eso es lo que son trabajos que me toca hacer a mí también, ¿verdad? Con mi familia. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellos sean formados también desde casa. Entonces, yo me estoy tratando de cuidar mucho estas dos áreas bueno, yo también trabajo, no es que la iglesia y familia, no, yo me fajo a veces 10 horas de trabajo y es bastante fuerte. Y lo hacemos de buena manera, ¿no? Siempre, aun cuando estoy trabajando, estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en mi familia, qué cosas hacer, cómo hacerlas, igual preguntándole al Señor, ¿no? Visualizando las herramientas que Dios está trayendo a la iglesia. Las tengo que formar. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles cuando allá en Hechos capítulo 6 ellos reaccionan y dicen, bueno, nosotros nos hemos dedicado a servir a la gente y nos hemos olvidado del propósito por la cual Dios nos llamó, que fue a la palabra y a la oración? ¿Sabe qué? Busque gente dentro del pueblo con características específicas, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudieran ellos servir a la necesidad. Entonces, la iglesia no se mueve solamente con el pastor, la iglesia se mueve, ¿verdad? Porque como es un cuerpo, hay miembros que ejercen una gran labor y ayudan en el ministerio pastoral también. He sido testigo de varios acontecimientos, ¿no? Bueno, si yo hablo de mi propia vida, bueno, he podido ver cómo, tal vez no es de un impacto tremendo, pero sí podemos ver de cómo Dios nos ha resguardado y se cumple su palabra, porque tanto aquí en esta nación como en el país de donde yo vengo, que soy de Guatemala, han surgido acontecimientos que fácilmente en cualquier otro momento uno muere. Por ejemplo, cuando andaba de novio con mi esposa, ¿verdad? Tuvimos un accidente tremendo en una lancha. Y si nos vamos nosotros por la lógica de la inercia, todo objeto que frena en seco, ¿verdad? Todo lo que está sobre ello, la lógica es que salga. Y en ese acontecimiento pude darme cuenta, para mí, y lo veo ahora y lo entiendo de esa manera, fue un milagro de parte de Dios, porque detrás de todo esto había un propósito, ¿verdad? Y en ese acontecimiento, tanto mi esposa como yo quedamos sentaditos ahí donde íbamos, ¿verdad? Porque yo en ese tiempo era un loco manejando, y quedamos ahí. En el momento no lo pude asimilar, después lo asimilé. Ya ahora como líder, como pastor, uno de los milagros que yo estoy viendo, que es que yo he estado siendo expuesto mucho a gente que está pasando por depresión. Que créame que yo no, o sea, me he preguntado, Dios mío, ¿cómo hago para tratar a esta gente? Señor, ¿qué hago con ellos? Yo no conozco ni cómo funciona, o sea, todo ese trastorno que están teniendo. Pero lo que he podido darme cuenta es que en medio de todo lo que nosotros venimos haciendo, Dios está restaurando estas personas que están pasando ese grave problema emocional. Puedo ver cuando me dice, gracias, pastor, porque no nos ha dejado solos, no nos ha dejado solas. Y veo esos rostros alegres ahora. O en una ocasión una persona me decía, pastor, yo solo quisiera que salga el sol un día para mí. En otras palabras, ella me decía, pastor, yo quiero al menos sentirme bien un día. Al menos un día. Yo la escuchaba y decía, Señor, ¿y qué le digo? Si ya las palabras ya las tengo pisoteadas, ya no sé ni qué más decirle. Lo que hacía es que ponía a orar con ella. Le llamaba entre semanas, le llamaba entre el curso de los días. Y Dios empezó a obrar en la vida de ella. Ahora esta persona, una de ellas, me dice, pastor, siento que el día salió para mí. Siento algo diferente en mi vida. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que yo lo tengo claro es, yo no suelto lo que la palabra de Dios dice. Y es algo que yo siempre le recuerdo a la gente que me escucha.
no se suelte de la escritura, porque mientras pueda ser que nosotros estemos batallando, Jesús mismo fue tentado, pero él pudo salir victorioso de esas tentaciones con el escrito está. Entonces ahora esta persona, por ejemplo, porque yo hago mis estudios de discipulado con la iglesia y tenemos gente que no puede venir por cuestiones laborales, que están trabajando de noche y cosas así. Esta persona me dice: pastor, no se olvide de mí, agrégueme a la llamada virtual, porque yo quiero estar en la clase también. Hambre por la palabra, hambre por la palabra. Y bueno, ya luego pues hemos visto otros escenarios, ¿verdad? De gente que han llegado dañados a la iglesia. Y ni sabe, uno de los temas que me sorprende más, mi hermano, es cómo gente ha sido dañada dentro de las iglesias. Y déjeme decirle, llegan sin ánimo, llegan sin aliento, llegan sin deseo de nada. Yo en alguna ocasión decía, yo estoy de acuerdo que en el mundo la gente se lastime, pero no estoy de acuerdo que dentro de la iglesia lastimemos a las personas. Mucha gente me ha dicho a mí: ¿sabe qué, pastor? Yo creo en Dios, pero no siento ánimo de volver a la iglesia, porque he sido dañado, he tenido malas experiencias. Y lógicamente que tenemos paciencia y trabajando, orando con estas gentes, y nos visitan en momentos. Y aquí vuelve otra vez a lo que le decía, la iglesia donde nosotros pertenecemos tiene como título Gracia sobre Gracia, y nosotros resaltamos la gracia de Dios. Nosotros resaltamos en la gracia de Dios, una gracia que no deja de ser día con día, día con día. Y de esa manera, pues, si yo estoy transmitiendo la gracia de Dios, yo tengo que tener paciencia y gracia también con los hermanos, la gente que nos llega, porque llegan buscando un lugar donde ellos puedan encontrar esperanza, consuelo, en gente que le entienda. Y lógicamente que no nos quedamos solo con el entender, sino que también les guiamos a dónde ellos pueden acudir y encontrar realmente el oportuno socorro. ¿Verdad? Y esas son, hoy por hoy son las experiencias que estoy teniendo ahora mismo, ¿verdad? Y bueno, y Dios sabrá qué más estaremos nosotros expuestos a seguir viendo. Yo tengo bien claro esto. Yo recuerdo las palabras, yo recuerdo bien claro las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, ¿verdad?, de la primera carta, y le dice: esto te escribo, aunque deseo llegar, pero si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y en el caso de cuál es el legado que yo quiero dejar, es exactamente eso: que la iglesia no dependa de mi presencia, sino que la iglesia dependa de la palabra de Dios, de dejar hombres y mujeres formados. Yo soy claro en esto. Hoy sé que ahí estoy. Dios sabrá por cuánto tiempo. Pero el día que no esté, ellos sepan también elegir al próximo que estará. Y también en lo que yo no esté, ellos sepan cómo seguir guiando a la iglesia correctamente. Esa es una de las cosas que las tengo bien claras. ¿Por qué razón? Porque, yo soy bien claro en esto. Mucha gente me pregunta: pastor, ¿y usted va a ser el pastor de esta iglesia? No lo sé. Hoy estoy acá. No sé si Dios me va a usar para ser historia y plantarla y luego llevarme a otro lado, o hacer historia, plantarla y quedarme. Eso es algo que yo no lo sé. Lo único que sé es que ahí estoy ahora. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero dado a muchas historias que yo he visto, nada agradables, yo les digo a ellos: ¿saben qué? A la hora de yo enseñarles a ustedes, yo me pongo la soga al cuello, porque ustedes me pueden demandar a mí lo que les estoy enseñando, pero eso no me preocupa. Yo lo que no quiero es tener
un pueblo ignorante que uno lo puede agarrar como títere, ¿verdad? Y abusar de la ignorancia. Yo eso no quiero, eso no es mi parte del liderazgo. Yo quiero ver que la gente sepa muy bien a qué le tiramos. ¿Qué dice Proverbios? Un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena. Y yo quiero tener el pueblo que Dios me ha puesto en mis manos, ponerles visión. No una visión mía, sino una visión que está establecida. Y todo eso, ahí estoy. Yo me alegro de una manera impresionante cuando salimos a las calles y llevamos el evangelio a las almas no alcanzadas todavía, y veo el remanente que viene ahí. Vienen niños, vienen jóvenes, vienen personas adultas a proclamar el evangelio. Y esa es una de las cosas que yo le digo. Yo quiero una iglesia de puertas abiertas, una iglesia sin paredes, una iglesia que vaya al necesitado. Y todo eso pues de la mano, ahí enseñando a la gente, discipulando en evangelismo, discipulando en formación espiritual, discipulando, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra, para que tengan, yo le digo, para que ustedes tengan argumentos y puedan enseñar sin pena la palabra del Señor también a aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Bueno, yo creo que uno de los consejos, ¿verdad?, que puedo transmitir el primero es: creámosle a Dios. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, para cerrar el capítulo 15 de Primera de Corintios: vuestro trabajo no es en vano. Yo tengo un verso que me motiva, y ese verso está ligado entre la historia de Felipe y el eunuco. Puede ser que nosotros nos sentimos motivados por ver números, pero luego me doy cuenta, Jesús estuvo con 12 ahí al lado. Incluso mucha gente lo seguía y lo abandonaba. ¿Qué quiero decir con eso? Un alma vale la pena. Y si Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, no corramos a lo loco, esperemos los momentos exactos. Mientras esperamos, preparémonos, descansemos en Dios, paguemos el precio, porque esto no es fácil. ¿Qué dijo Jesús? El que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de seguir. O ¿qué tal? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Entonces el ministerio, hoy en día escucho gente, ¿verdad?, que se jacta: si quieres ser rico, vuélvete pastor. Yo me río y a veces, ¿verdad? Yo sé que es parte de ignorancia de la gente. Sí. Desgraciadamente, detrás de todo eso hay gentes, ¿verdad?, que de mala fe transmiten esa clase de comentarios muy fuera de lugar. Pero el consejo mío es: confiemos en el Señor. La Escritura dice, ¿verdad?, confía en Jehová y Él hará. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. El llamado que tenemos no es nuestro. El que tenemos tiene un fin, y es edificar a la iglesia. Más allá de cuál sea el lugar donde estemos trabajando dentro de la iglesia, ministerialmente, tal vez como pastores, como maestros, como evangelistas, tal vez ahí atendiendo a los niños, atendiendo, qué sé yo, dentro de la iglesia, hasta tal vez haciendo el aseo, que no es poca cosa tampoco, es una bendición hacerlo. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que, como dijo Jesús, si en lo poco somos fieles, sobre mucho Él nos pondrá. No se trata de los números. Yo sé que en el afán y la mercadotecnia que hoy hay, quieres ver tu iglesia crecer, que hace esto. No se trata de políticas ni de prácticas meramente humanas, sino que se trata de que Dios es el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo que hacía la iglesia primitiva de Hechos 2.
del 41 en adelante, donde dice que los que creyeron en la palabra fueron bautizados y luego que fueron agregados, ¿verdad?, a la iglesia, y dice que tenían todo en común. Y donde hay unidad, hay bendición. Yo creo que es el consejo que yo puedo transmitirles a todos aquellos hermanos hoy en día. No le tengamos miedo al llamado que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha llamado, es porque Él, no nos ha llamado por nosotros, lo ha llamado por su gracia, por su misericordia. Sí. Y por lo mismo también nos va a sostener. Solo tratemos de ser fieles a Él, fieles a su palabra, y disfrutemos, porque es un privilegio servir a Dios. Hombres como nosotros, imperfectos, y servir a un Dios santo. Es algo que no, o sea, si lo viéramos desde los ojos del ojo humano, bueno, imagínense qué calificaciones tiene para que alguien sirva a un presidente, a alguien de poder, y nosotros servir a un Dios santo. No, Él nos da la gracia, y en su gracia, su misericordia, nos da ese privilegio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Descansar. Recuerde que un ministerio fructífero no es aquel ministerio que entrega grandes frutos, porque recordemos que Isaías, Jeremías fueron instrumentos de las manos de Dios, y su fin era proclamar para juicio. No porque el mensaje de ellos llevara el juicio, sino que el mensaje de ellos, Dios mismo iba a permitir que por medio de ese mensaje los oídos del pueblo terco no pudieran escuchar ese mensaje. Entonces, no podemos catalogar que nuestro ministerio es victorioso por los números, sino cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y puede ser como en mi caso, el primer año que estuve plantando la obra, una familia llegaba, y con esa familia estuvimos ahí. ¿Y qué le puedo decir? Siga adelante con ese llamado, no deje de hacerlo. Sigamos fieles, no importa 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo cuánto tiempo Dios nos quiere tener ahí. Sí. La parte no la llevamos nosotros, porque Dios está forjando y está viendo la fidelidad en nosotros también. Si somos creyentes, salgamos a nuestra Jerusalén. Recuerde que Jesús, Lucas le hablaba a Teófilo allá en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, ¿no? Y le decía: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada uno de los que nos está oyendo quiere aportar algo en la visión de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Proclamemos el Evangelio. Proclamemos ahí cerquita donde usted está, hay alguien que no ha conocido de Cristo. No tenga miedo, no tenga temor. Jesús lo prometió en el capítulo 28, en el verso 20, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Tal vez se estará preguntando: pastor, pero yo qué digo, qué hago. Bueno, si usted es creyente, recuerde de dónde el Señor lo ha sacado. El Señor lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, usted no es cualquier cosa, usted es parte de una nación santa. Usted es un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Testifiquemos juntos. Ahí donde usted está, hay un lugarcito, hay un pueblo, hay un familiar, hay alguien que está esperando por esa palabra. Y le voy a decir algo muy importante: el Evangelio es poder de Dios para salvación. No dejemos de proclamar el Evangelio. Rompa las paredes de la iglesia donde usted se encuentra. No lo estoy diciendo literalmente, sino que simbólicamente. Salgamos a proclamar el Evangelio. Es cierto, reunámonos los días que tenemos que reunirnos adentro, pero luego salgamos a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque solo por medio del Evangelio el hombre puede llegar a la salvación. Que el Señor me los bendiga, y gracias por estar con nosotros, y gracias, mi hermano, por la invitación, y esperando que parte de la historia y de mi testimonio, ¿verdad?, tanto de conversión como de ministerial, pueda ser de bendición para su audiencia también. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. Antes de que terminemos, me gustaría que oraras por nuestra audiencia, por aquellos que van a escuchar este mensaje en un futuro, que sabemos que Dios ya tiene preparado los corazones de aquellas personas que vayan en su tiempo a escuchar este mensaje.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo muy especial, Señor, y el privilegio que me permite, Señor, de poder unirme juntamente con mi hermano, Señora, y salir al aire para poder edificar una audiencia, Señor, aunque yo no tengo ni idea ni conocimiento hasta dónde estaremos llegando, Señor, pero hoy traigo una petición especial delante de ti, Señor, que esta enseñanza o este testimonio, Señor, esta meditación pueda ser de edificación a cada persona que pueda ser expuesto a este video, Señor amado, y que de esa manera, Dios mío, ellos puedan también levantarse impulsados de que todo depende de ti, Señor. Es cierto, nosotros tenemos algunas características, Padre, pero tú eres el que da la perfección en los llamados, en los ministerios, Dios mío. Te ruego, Padre, que levantes hombres, que levantes mujeres, Señor, jóvenes, niños, Dios mío, temerosos de tu palabra, y que pueda haber un surgir, Señor, un avivamiento, moviéndose, Dios mío, por todos lados, diferentes países, diferentes estados, Señor. Que tu Espíritu, Señor, se siga moviendo con poder. Que tu Espíritu, Señor, se glorifique, Dios amado. Padre amado, si hay pastores en medio de la audiencia de este programa, Señor, puedan pon esa hambre en ellos, Dios mío. Pon esos hombres para que sirvan de apoyo a ellos también, Señor, y que se puedan levantar en poder, Dios mío, y que puedan, Padre eterno, tener esa fortaleza que viene nada más de ti, Señor, y que puedan formar y que puedan edificar las congregaciones, y que de esa manera, Señor, puedan trascender, Dios mío, y llegar hasta los pueblos no alcanzados aún todavía, Señor amado. Gracias te doy, Dios mío, por el tiempo y este espacio, Señor, que se me ha permitido juntamente con mi hermano, Señor, y que yo te ruego por él también, Señor. Síguele bendiciendo, síguele usando, síguele abriendo puertas para que otros hermanos, Señor, puedan también unirse y testificar, Señor amado, acerca de lo que tú has hecho en la vida de ellos también, Dios mío. En tus manos pongo la vida de mi hermano, su familia, Señor. Sigue usando con poder la iglesia donde él se congrega, Señor amado, donde él sirve, y que de esa forma, Dios mío, puedan seguir adelante. Y de esa misma manera, Señor, si a ti te place, Señor, que otra vez esté con ellos, permítenos los tiempos también, Señor, y la sabiduría para poder edificar al pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amigos, esto es Y Ahora Qué, tu espacio. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. That's it for today. I hope something spoke to your heart. Maybe it made you think. Maybe it gave you hope. Whatever it was, hold on to it. God is not done with you. He's walking with you, one step at a time. So ask yourself, what's one small step I can take this week? Pray? Call someone? Forgive? Try again? Whatever it is, take that step. You're not alone. Thanks for listening to And Now What? If this helped you, share it. Send it to a friend or talk about it in your group. We'll be back next week. Until then, keep walking, keep growing. Don't stop.